Buenas tardes. Bueno, yo para calentar un poco el ambiente voy a empezar, porque veo todo el mundo está callado. Yo estoy de acuerdo con muchas de las propuestas que tú has expuesto ahí, pero con algunas no estoy. Y no estoy porque yo creo que contra el sistema capitalista, como está montado, poco podemos hacer. Y creo que esto lo que va a terminar, humildemente lo pienso, es en una dictadura del capitalismo otra vez. Eso es lo que creo yo. Entonces, ¿por qué qué pasa? ¿Quién es el que se conforma con lo que tiene, con lo mínimo, con lo necesario simplemente para vivir dignamente? Si todos queremos ser ricos, caramba. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues que estamos apoyando al poder, estamos apoyando el capitalismo. Poco más tengo que decir. Creo que lo que nos espera es muy triste. Muchas gracias. Facemos primeiro varias preguntas e despois responde a todas. Hola. Todo está bien, pero claro, quiero meter un palo en la rueda de la bicicleta. Creo que el 15M podrá tener futuro o otras cosas parecidas o lo que quieras, pero a mí me da miedo y pánico ver qué rápidamente el PP en este momento, pero podía haber sido el PSOE o UPyD, me da igual la sigla, lo rápido que en menos de un año que lleva el 15M han cogido y han implementado las cosas que el 15M dijo en la calle. La lista sería bajar los sueldos a los políticos y limitar los sueldos de las bancas intervenidas. PP ya lo ha hecho, por lo menos nominalmente. Se pedía en las calles. Ya está, en menos de 100 días. Sacar una ley de transparencia, que promete sacarla para el final de la legislatura, pero ya la tienes colgada en la página web y admite sugerencias. Que la participación fuera directa. Otra sugerencia del 15M en la calle y el PP ya la ha implementado. Qué curioso, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? Asoman con la... Bueno, no sé lo que es esto. Asoman con la reducción, desmantelamiento de las ideas. Bueno, sí, desmantelar todas las empresas públicas, semipúblicas, etcétera, que eran consideradas desde el 15M como, digamos, empresas pesebre, ¿no? Para darle de comer a los afiliados del partido que no alcanzaban, pues, en fin, el puesto de diputado, etcétera. El PP también las ha desmantelado o está a punto de hacerlo, ¿no? ¿Qué más cosas estaban en el programa? Si se atraviesa... a ver si se atreven, digo, con la ley electoral. A esto sí que no han llegado. Pero te someto a tu consideración que es probable que lo hagan si bajase mucho la participación en las elecciones o si les beneficiara la reforma electoral. Me da igual al PSOE que al PP, que, en fin, a la política con mayúsculas que tú has dicho, ¿no? Y la banca, los bancos del tiempo, estas economías sociales, los bancos del tiempo, se han pasado a las asociaciones de vecinos, como si fuera una actividad sociocultural más. Puedes tocar la pandereta o hacer un banco del tiempo. El caso es que lo hagas dentro de la asociación de vecinos, donde hay un presidente, un tesorero y tal, y por lo tanto nada de economía social alternativa. Resumiendo, todo esto que te acabo de contar es cuidado, porque al parecer le estamos dando desde el 15M y desde las calles unas ideas geniales a la vieja política. Y mientras todo esto se hace para el 80% de la población, lo política con mayúsculas se queda con el 20% de la ganancia. El resto seguirá, como dice el compañero, siendo ricos, muy ricos, cada vez más ricos. Y hay una cosa que le llaman Qatar Foundation para la nueva educación del siglo XXI, que los Emiratos Árabes nos la meten por Euronews todos los días y además nos comen el tarro diciendo que los institutos públicos son una mierda, están masificados, que no valen para nada. Señores, si tienen dinero, vayan ustedes a una institución privada, lleven ustedes a los hijos y a los nietos a una institución de élite. Nuestro ministro Wert rápidamente dice excelencia académica, se le llena la boca con la excelencia. La excelencia debe ser para 4 ricos que lo pueden pagar, claro. Ahora, el resto nos vamos a dedicar a todo esto, que es el programa del 15M, pero cuidado, el que dirige es el PP, o el PSOE, o el otro,
someto a tu consideración hasta qué punto no somos una pandilla de crédulos, ¿no? Al creer que algo va a cambiar cuando el poder mismo no se deja tocar. Lo hemos visto a la puerta esta tarde, ¿no? Que aparecen unos señores ahí, tienen una porra, y otros que no tenían porra y que vestían de marrón y que eran los esbirros de la casa, pues tanto da echar a los filósofos a la calle como impedir que entren los de las protestas callejeras. El caso es que, eso lo decías, creo que tú, no, perdón, Racionero por la mañana, que me recordaba que, bueno, en Islandia no había policía ni había ejército, pero que aquí, lamentablemente, lo teníamos. ¿Se entendió algo de lo que intenté decir? Gracias. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido, por lo menos personalmente, enormemente sugerente. Tengo que decir también que de lo que he leído del 15M, he intentado leer todo lo que se publicaba en castellano, los artículos de Ángel me han parecido siempre los más iluminadores, y a quien esté interesado en el 15M se lo recomendaría, que además se pueden encontrar fácilmente en Internet. Y bueno, voy a las cuestiones que quería plantear, que serían 1 millón, pero bueno, para no aburrir a todo el mundo con mis preocupaciones, me voy a centrar en 2 cuestiones, ¿no? Una, empiezo por Castoriadis. Uno de los problemas que he encontrado siempre en Castoriadis, que me parece un autor extraordinario, es el de que él se centra en la idea de institución a nivel del imaginario, básicamente, y que deja de utilizar el término institución en el sentido convencional, vulgar, ¿no? La institución de instituciones. Entonces, tal como tú has hablado de democracias emergentes, entiendo yo en mi opinión, falta justamente el elemento de las instituciones que encarnan esas democracias, ¿no? Has hecho referencia más bien a aquellas que no encarnan esas democracias, ¿no? Los partidos tradicionales, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué tipo de instituciones pueden encarnar, aunque sea, digamos, de manera balbuciente, ¿no? esas experiencias o esas democracias emergentes, ¿no? Tu descripción me recuerda mucho a la idea de Sartre de los grupos en fusión, ¿no? Relaciones sociales cara a cara que generan formas de solidaridad densas, que permiten construir incluso una identidad, pero que después necesitan pasos en los cuales se sedimentan en instituciones que permiten proyectar y estabilizar esas expectativas democráticas. Pienso en un caso particular que encarna esta inquietud y que me he encontrado en debates con jóvenes que participaban del 15M y que han despotricado de la globalización, han despotricado de Europa, han despotricado del Estado de bienestar, han despotricado incluso de la universidad, cuando todos ellos eran estudiantes o titulados universitarios, ¿no? Y yo les decía, bueno, es que sin esta universidad de la que estás despotricando, tú no podías articular este discurso, no tenías esta capacidad de ser un ciudadano reflexivo, por mucho que me desagrade a mí también la evolución de la universidad a medida que se va liberalizando, ¿no? Entonces mi pregunta es esa, ¿no? ¿Qué respuestas se pueden dar desde estas perspectivas de las democracias emergentes definidas a este nivel tan micro, tan de grupos en fusión, a cuestiones más macro, ¿no? ¿Podríamos tener sin globalización las redes de comunicación tan imprescindibles, creo yo, en estas formas de democracia emergentes? ¿Podríamos tener esta capacidad de un discurso crítico sin estado de bienestar, sin universidades, ¿no? ¿Más Europa o menos Europa? Que sería la pregunta del Congreso, ¿no? Es decir, me faltan en la reflexión ese nivel macro, ¿no?, de las instituciones. Luego, la segunda cuestión es sobre el 15M. Me ha encantado la descripción que has hecho, que me parece sumamente, digamos, descriptiva para lo que creo yo que fue el 15M en su fase inicial de las acampadas. Pero después lo que he visto en los últimos meses es que con el desplazamiento a los barrios y a las asambleas en los pueblos, el panorama se ha hecho mucho más heterogéneo y en muchas ocasiones, y creo que los ejemplos de la última manifestación en la huelga general en Barcelona son uno de ellos, me temo que la vieja cultura política que tú has vinculado antes al movimiento obrero, del marxismo, del anarquismo, de los OS, está entrando en el 15M y en muchos casos lo representa, ¿no? Lo cual creo que sería para mí sería algo de lamentar, pues sería una involución, pero creo que sería también un elemento que pondría en cuestión, por lo menos parcialmente, la descripción de estas democracias emergentes a
a día de hoy. Bueno, gracias. Sí, a mí me gustaría, si pudieras, reflexionar sobre el tema ideología. ¿Qué entendemos por la palabra ideología? Porque, claro, has insistido varias veces en dos conceptos, ideología y emancipación. Y has insistido, no es un proyecto ideológico, no tiene una narrativa global, pero sí es un proyecto emancipatorio. Claro, aquí se plantean problemas de calado teórico. Porque, claro, la ideología, de alguna forma, sí situaba la emancipación desde una determinada perspectiva. La ideología clásica del movimiento obrero pues tenía efectivamente una narrativa, una filosofía de la historia, el tema del poder por la clase trabajadora, la extinción del Estado, la idea de una sociedad sin clases. Eso era una ideología. Pues efectivamente el movimiento libertario tenía también su planteamiento global, es decir, su planteamiento del peligro de que nunca se alcanzara la extinción del Estado, el problema de la abolición del poder. Pero claro, vivir sin ideología es muy difícil. Entonces, por mucho que uno plantee la proximidad, la diversidad, la heterogeneidad, el problema no solo son las necesidades, sino cómo se articulan las necesidades. Por ejemplo, por situarlo en el final de la exposición de esta mañana de Quintín, si tú reivindicas o recuperas una determinada idea de economía dirigida o de economía planificada, como ha llegado él a plantear, para que no se plantee una sociedad donde nos quieren plantear como necesidades lo que son deseos inducidos por la industria del consumo, la industria de la publicidad, etcétera, pues eso implica una ideología sobre lo que es el mercado, sobre lo que es el Estado, sobre dónde puede llegar el poder político. Y claro, yo creo que aquí es donde se plantea uno de los problemas, es decir, que por mucho que lo hagas desde abajo, en un momento determinado, para dar continuidad a algo, tienes que darle un tipo de perspectiva ideológica. Otra cosa es cómo defines esa ideología, qué recoges de las ideologías anteriores. Esa es la primera cuestión. Pero hay una segunda cuestión que tiene que ver con lo que dijo Jacobo Muñoz el primer día. Y es el problema además de Marx, de Weber, claro, que es el problema de la jaula de hierro y de la burocracia, que me llama mucho la atención cuando dices esta expresión sindicalismo sin sindicatos o el problema de la perspectiva de algo que no implique institucionalización. Claro, pero ahí hay un problema que tiene su fuerza, que tiene su fuerza teórica y su densidad, y es el problema de que frente a la estructuración de las élites de poder económico, de poder político, como tú has explicado muy bien, de ese tránsito de lo privado a lo público y de lo público a lo privado, de los grandes gestores, de poderes que tienen una enorme potencia, ¿qué poderes tienes para poder oponerte a eso? Y esos poderes pueden vivir sin algún tipo de organización, un poco lo que el sindicalista te decía a ti, sin haber un tipo de constancia, sin tener un tipo de permanencia, sin tener un tipo de dirección. ¿Cómo se elige esa dirección? ¿Cómo se articula esa organización? Es un problema que evidentemente vivió el movimiento obrero desde el principio con los sindicatos, que vivieron la estructuración que hemos conocido de modelos de partido, el partido burocrático de masas, después hemos visto otros partidos, pero claro que es muy difícil para que haya emancipación que no haya ideología y que no haya organización. Esto es lo que quiero decir. Otra cosa es que haya heterogeneidad, que haya protesta, que haya rebeldía, que haya momentos de espontaneidad, que haya chispazos, que haya momentos que rompen la continuidad. Pero para que haya persistencia se necesita algún tipo de narrativa ideológica y algún tipo de presencia organizativa que dé permanencia a las batallas. Facemos a última pregunta, Sai, así vamos respondendo. Yo el 15M lo he visto como un despertar de la juventud.
O sea, de pronto las jóvenes despiertan, ocupan las plazas y empiezan a ocuparse de política. Y en ese sentido, súper positivo. O sea, hay que estar allí, hay que estar. Y lo veo es muy positivo. Pero dicho esto, también creo que parece como si quisiéramos inventar la pólvora. Me voy a explicar. Nos hemos tirado aquí en este país luchando muchísimo y tras la democracia, se consigue la democracia, etcétera, y da más pasar esto un poquito más tiempo, las organizaciones prácticamente empiezan a debilitarse todas las organizaciones. Hemos hecho huelgas, manifestaciones de sindicatos, de partidos, de asociaciones de vecinos, todo tipo. En las asambleas jóvenes no había, A veces nos decíamos, cuando muramos estos, se acaba la organización, Los viejos estamos aquí, nos jubilamos, nos vamos y cerramos la puerta y nos vamos. No venían, no había nada, porque no se sentían concernidos con los problemas ellos. Ellos vivían otra cosa. Cuando la cosa les ha tocado, entonces han empezado a moverse. Aquí no hay paro, aquí no hay salida, aquí no hay tal, etcétera. En cambio, para otras cosas muy importantes sí que veíamos que había movilizaciones impresionantes, botellones nacionales. O sea, y eso nada, ni octavilla había que tirar ni nada, se convocaban solos, vamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese despertar del 15M está muy bien, pero yo pregunto una cosa, ¿hay que tirar por la borda toda la experiencia del movimiento obrero, de las luchas que se han hecho? Esa es una cosa. Segundo, barbaries, esta no es la primera barbarie que viene, El mundo ya ha pasado varias barbaries. Y siempre ha habido una lucha, siempre se le ha ganado y ha quedado una experiencia. Y esa experiencia, si la tiramos por la borda, ¿qué queremos? ¿Empezar de nuevo? Me parece un absurdo. Esa experiencia está ahí, está teorizada y está estudiada por filósofos y por gente, y me parece que eso no se puede despreciar. Y yo creo que el 15M entra un poco en este sentido y ha entrado en una cosa que ahí ya sí me parece peligrosa, que ha entrado en el mismo juego que ha hecho la burguesía, que es desprestigiar a los políticos. Y ha cogido a los políticos y ha dicho, no, esto es una clase social, lo cual es una aberración total. La clase política, bueno, pues no hay una clase política, hay políticos que pertenecen a diferentes clases, diferentes, y no todos son iguales. Porque si no hay políticos, hay militares. Eso tenemos que tenerlo claro. Si no hay políticos, habrá militares. No se puede desprestigiar a los políticos de esa forma. Y hay que diferenciar. Este es un político de derecha, este es un socialdemócrata, este es un comunista y este está. Y cada uno tiene posiciones diferentes. Y está estudiando muchas de las reivindicaciones que el 15M ha planteado. Si vamos a ciertos partidos y miramos su programa, están ahí en su programa. Y la han defendido mucho. O sea, no se puede hacer eso. No se puede despreciar cuando alguien se acerca al 15M y dice, no, tú no vengas, porque te conocemos. Bueno, me conoces como eso, pero yo soy una persona más. O sea, ponen ya incluso limitaciones. Esto se ha dado el caso también, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas pues no se pueden hacer, porque no estamos, en este momento, tú mismo has dicho que viene la barbarie, todos los que han pasado por ahí dicen que viene la barbarie, no estamos en un momento de dividir, estamos en un momento de sumar. O sea, yo estoy por ahí y me dice un tío, mira, estoy de acuerdo en el 10% contigo, digo, vente conmigo. Porque lo que tenemos enfrente, hay que unirse muy fuertemente para derrotarlo, Pensamos que las movilizaciones bucólicas, la burguesía no es tonta, La burguesía tiene una planificación, tiene un Estado montado, tiene unos cuerpos represivos, tiene unos cuerpos ideológicos, tiene unos cuerpos de propaganda, tiene muchísimas cosas. Y para derrotar eso no se hace con pequeñas cosas solo, Se hace también con una unidad muy fuerte, dejándolos en minoría y que nosotros seamos la amplia mayoría, que hoy somos la minoría y no somos la mayoría. Conquistar esa mayoría no se hace a base de palo entre unos y otros,
Bueno, a mí fundamentalmente me gustaría que siguiera el debate, porque yo como he tenido tanto tiempo para hablar, volver a hablar también un poco. Pero también entiendo que ha habido algunas interpelaciones que me invitan, ¿no? Bueno, yo no hablo del 15M. El 15M como sujeto político para mí no existe. Existe una diversidad de espacios de movilización, de gente, que lo que vengo a decir es que se leen unos principios, en general, compartidos, que está elaborando o elaboran propuestas. Yo, de las que se han comentado en la Asamblea de Córdoba, ninguna ha sido referente, de las que has comentado del Bancos del Tiempo, de Ley de Reforma. En mi Córdoba, la que estoy allí, en mi barrio, no ha sido la referente. Lo que he visto es más bien una ansia y una catarsis política que elude hablar de las grandes etiquetas, porque las grandes etiquetas han servido también mucho para, a veces, para como que cerrar proyectos o a veces despistarnos o evitar o nos ha incomodado para encontrarnos con otros. Eso no quiere decir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado, que es una opinión ya personal, que no está ocurriendo en el 15M, por eso digo que el 15M es efímero en cuanto a estructura y, sin embargo, es una sombra, y va a ser una sombra alargada como ciclo de movilización, sí o sí. Y ahí habrá que tomar nota, tanto quien ha participado en el 15M como quien esté fuera, porque la nueva gente con la preparación, las herramientas, vienen con esa onda. Yo, si la gente no se quiere articular con ellos tampoco de sindicatos y partidos, también es un problema de qué está pasando con los viejos sindicatos y los viejos partidos. Pero sí es verdad lo que estabais comentando en líneas generales, cuadra también un poquito con lo que comentabas de las instituciones imaginarias, de que el 15M bebe mucho de esos tiempos líquidos y frente al poder, el poder no entiende de tiempos líquidos. Es decir, cuando se reúnen los de la OTAN o cuando se reúnen un consejo de ministros o cuando se reúne Botín o coge... dijo en una entrevista una vez Zapatero que lo más raro le parecía de su trabajo es que el 60% del tiempo lo dedicaba a hacer negocios para las multinacionales. Se refería a gestiones y digo, claro, me imagino este ser humano tiene que dedica totalmente a ese enlace nudo de tiempo, digamos, de jaula de hierro, ¿no? De burocracia que está funcionando por arriba. Es decir, no son tiempos líquidos para todo el mundo. Es decir, nosotros abajo tenemos precariedad y atomización y arriba no la tienen. Tienen un proyecto, tienen think tanks, los neocons son especialistas, tienen universidades, tienen plan de Bolonia, o sea, están trabajando. Si yo en eso, claro que estoy de acuerdo. Yo lo que digo es que eso será un paso que se tenga que dar. Y el paso que se tenga que dar para esas nuevas instituciones tendrán que leer de esas culturas políticas. No encuentro una forma de volver a las viejas estructuras y a las viejas narrativas. Y ahí, con Santos Masas también de acuerdo en que sin narrativa seguiríamos en ese magma líquido perdido y que necesitamos que eso se cohesione. Lo que sí van a tener las ideologías, y ahí Sousa Santos lo apunta muy bien, es que puedan contemplar trabajar con otras ideologías, puedan ser porosas a su transformación y puedan ser porosas también a que personas que lleguen desde fuera sin o con más formación o planteamientos puedan revisarlas. Ese tipo de, digamos, de ideologías, digamos, más porosas, yo diría. Entonces, pero sí tiene que haber una visión del mundo y una organización y una ética y una actitud política, en la que además todo el proyecto puede ser transformado desde la nueva ideología. Es decir, no podemos anclar, no, nosotros veníamos aquí para este proyecto y hasta que no lo tengamos, no. Tienen que ser también que beban. ¿Cómo lo van a hacer? Y también contestando aquí un poquito antes también, pues es verdad que habla Castoriá de la institución de imaginarios. Yo lo que puedo hacer es especular, pero lo que he dicho es que dentro de ese buscar los tiempos, digamos, pasar de los tiempos líquidos a instituciones más palpables en lo macro, primero, tiene que obedecer a esa cultura política. Segundo, tiene que procurar tejer esos vínculos de esas 4 grandes rupturas. Es decir, que si volvemos a un estado de socialdemocracia, tiene que haber una ruptura con el exterior. Es decir, tiene que haber una cierta desconexión. Que si volvemos al proyecto de industrialización como eje de productivo, tiene que haber una sustentabilidad. Luego será la economía ecológica y el cierre de circuitos desde abajo lo que marque esa economía. Que si volvemos otra vez a proveer servicios, no tenemos que poner el Estado como la única herramienta de garantizar lo común. Lo común puede ser gestionado por las personas y hay muchos ejemplos que lo están haciendo.
En nuestra vida diaria, lo común está siendo gestionado por las personas. Y que podemos proponer formas participativas aprovechando las tecnologías, nuevas tecnologías, pero que yo digo que no es el campo más proclive. No son ideología lo que yo estoy proponiendo, ni nuevas instituciones, ni recetas. Lo que digo es que a partir de ahí puede construirse ese macro. Y se van a necesitar las viejas formas renovadas desde esa cultura política. Lo del tema del sindicalismo sin sindicatos es que no lo planteo yo. Si es que yo estoy en un sindicato que se las da de participativo y libertario y no creo que tenga esas dos cosas ahora mismo. Y estoy en la universidad y creo que tenemos una responsabilidad como profesores de la debacle pedagógica y de que la gente no esté estimulada en las clases, porque cómo son las clases. O sea, que tenemos una responsabilidad también en eso. Y el 15M tiene una responsabilidad también, no como 15 como proyecto, sino como cultura política, y todas las organizaciones que vayan saliendo, de entender a los otros. Y los otros son los de la manifestación, que tienen esos códigos más de otros tiempos, y son también la gente que se quiere abrir a la política de otras formas y crear partidos antipartidos. Pero necesitamos esos partidos antipartidos, porque si vuelven a ser nuevas marcas electorales, verdes, rojas, violetas, moradas, pues es que es lo mismo. La gente va a sentir la distancia, la ruptura vertical con lo de arriba. La gente quiere que, de alguna manera, sea parte de esos proyectos. El problema también es que el movimiento obrero viene de firmar la barbarie con la sociedad del consumo. La sociedad del consumo es también hija de los últimos 60 años del movimiento obrero. Y eso no me corresponde a mí fundamentalmente, me preocupa, pero no me corresponde a mí hacer esa revisión autocrítica. Ha habido narrativas cerradas que han restringido la emancipación y que han contribuido a crear un estado del bienestar a costa de productos baratos que suponían una degradación. No quiero decir que toda la izquierda sea cómplice ni que todo el movimiento. No. Existían muchas voces críticas, pero lo que ha tocado poder ha sido muy connivente con esa gran maquinaria de barbarie. Desconfianza hay, mucha, mucha, hacia volver a esas narrativas, hacia volver a esas viejas estructuras y hacia volver a participar en un sindicalismo que en mi sindicato no sé, ni en ninguno, ni en la CNT, ni en otras cosas majetas de Cobas, no existe un nuevo sindicalismo. Y hay desconfianza. Y yo lo entiendo, aunque hago mi función leve a veces en la universidad de sindicalista, pero es que no son porosas, es que obedecen a otra cultura política. Entonces, la responsabilidad por mucha gente, y lo que no se trata es de un tú, yo, tal, sino que nos metamos todos en esa cultura política, que vayamos proponiendo esas herramientas que podrían ser antagónicas, porque hablar de socialdemocracia, de crecimiento, autogestión social, pues yo no lo veo tan antagónico. Yo creo que en problemas concretos se puede encontrar la gente. Pero eso es una especulación mía. No es algo que la gente está queriendo. La gente también puede querer dos cosas que he mencionado. El tiempo de tribus. Yo me quiero salvar con lo mío y que vuelva otra vez a la economía funcional, pero mientras yo tenga trabajo feliz y contento, y me aíslo y emocionalmente me busco mis espacios, o lo que es peor, la colaboración con regímenes de fascismo social en las cuales se legitiman la existencia de fortalezas y las guerras tanto internacionales como moleculares entre pobres. Eso puede existir y creo que ese es el gran peligro. Lo otro hay que trabajarlo y yo únicamente veo que se puede trabajar desde esa cultura más de una democracia radical en lo organizativo y a partir de ahí ver que lo que construimos. Dificultades muchísimas. Y el ejemplo de Brasil, que se aproximaba a la democracia participativa en sus inicios, pues están súper denostados ahora los presupuestos participativos y cosas como la Agenda 21, que parecía que iban a dar más de sí. Pero bueno, se intentó, no hay que recriminarlo, hay que seguir intentándolo de las instituciones, cómo crearlo. En fin, quiero decir que hay cosas en las que el otro día leía unos textos de Kautsky y de Lenin sobre el tema del papel del mundo rural. Marx lo llamaba un saco de patatas, aunque luego al final Marx hablaba del metabolismo social y decía, lo mismo que hacen los capitalistas a los seres humanos, lo hace la sociedad en su conjunto a la naturaleza. Ya al final, cuando escribió lo que tenía que escribir, ¿no? Si hubiera escrito más, quizás hubiera hablado, se puede redactar o se puede ver un Marx ecológico, por ahí hay muchos libros que lo están rescatando. Pero lo que viene después, con Kautsky, con Lenin y tal, es el saco de patatas. O sea, lo rural no existe. Y entonces el empobrecimiento rural que tenemos y la desconexión y esta sociedad del consumo tan atroz bebe también de ese movimiento obrero. Yo no le voy a pedir responsabilidades, pero no había un proyecto emancipatorio pleno en el movimiento obrero, en muchas de sus ramas.
Para mí no es convincente. Entonces vamos a hablar de movimientos emancipatorios, pero con los aymaras y con la gente que está en Marruecos promoviendo con los diplomados que también son de origen también un poquito de raíces marxistas y libertarias, pero diplomados frente al paro. Y vamos a componer con muchas cosas hacia adelante, basándonos en esa cultura política. Y ahí es donde pueden surgir esas institucionalidades más estables. Los partidos 2.0, estos que han salido de pegolete, como dicen en Córdoba, que quiere decir de cachondeo un poco, el PowerPoint, tal, pues es que esto es la misma marca, no son simpáticos y van a recibir. Pero no es eso, es que no es eso tampoco. La tematización característica de los nuevos movimientos sociales tampoco es eso, ¿no? Yo lo que digo es que estamos explorando, que hay gente que está explorando, que esa gente también tendrá que aprender de lo que se está valorando aquí, que el poder es muy fuerte, muy aguerrido y que no valen movilizaciones líquidas, así de on-off tipo Facebook. Si imitamos el Facebook, la movilización, estamos perdidos. Es más, si consideramos que el Facebook es la movilización, ya hemos perdido antes de luchar. Porque, entre otras cosas, quiero recordar que este ciclo de movilización es largo. En el 88, en Berlín, Impidamos el Congreso, fue la primera manifestación anti-lobby. No fue en el 2000 ni en el 99 en Seattle. Ya del 88 hay gente que viene atacando el poder financiero y componiendo grandes plataformas tipo foros sociales, ahora revisitado de otra forma, pero es que los foros sociales fueron también un gran desembarco de partidos y otra gente, en tiempos también en los que el señor Aznar gobernaba. Y ahí la derecha, la izquierda, en el sentido de lo que tú, la izquierda clásica, lo que estáis planteando, que vuelve otra vez a esos espacios también, ¿no? No sé si, como vuelva con la misma cultura política, vamos a tardar otro tiempo en encontrarnos. Lo que sí constato es que en este ciclo de movilización, antes para ver esas algaradas, necesitaban que pasáramos 6-7 años. 87, los estudiantes, la huelga general, 85, el nacimiento del movimiento de objeción de conciencia. Luego nos tuvimos que ir hasta el 92, 93, a ver un poquito desde el desenmascaremos el 92, movimiento anti-Maastricht, 50 años bastan, acampada 07. Los 90 fueron los años del desierto. Solo pones el micrófono a ver cómo fueron los 90, todo el mundo, los años del desierto, la travesía del desierto. Y ahí el 2000-2001, pues ya vemos que la cosa va más rápido. Ahora es la guerra, ahora el movimiento antiglobalización, ahora es los SMS y que nos están engañando. Y esto se está incrementando. Entonces también demos tiempo a que tome cuerpo, seamos constructivos con él, porque si no al final, pues por detalles, pues ya digo, yo es que cerraba la universidad, mi sindicato, la cooperativa agroecológica en la que estoy, porque puedo contar todas las miserias que tiene. Pero es que no tiene ningún sentido hacer así política, de llegar a una asamblea y decirte qué mísero eres tú, ¿no? Sino que habrá que ponerle un poquito, como dice una amiga mía, vamos a poner un poquito cada uno de nuestra parte. Y entonces a lo mejor ahí se avanza un poquito. Y es verdad que en tanto en la gente joven a veces no se pone un poquito más de nuestra parte, porque están sobreestimulados, sobreestimuladas, porque esto es nuevo también este tema de la militancia, porque hemos creado una cultura hedonista en la que hemos sido muchos y muchas parte de esa celebración carnavalesca de que la vida, pues no te preocupes, de que disfruta, pues es que se gastan de cada 10 euros que se mueven en el Estado español, unos de publicidad. Que en ese sentido lo que decía el compañero es que el enemigo es fuerte, pero no por las guerras, sino por la capacidad que tienen de condicionar nuestras conciencias. Yo creo que es el principal enemigo. Y aprender a trabajar desde la cooperación social y desde abajo no lo sabemos hacer. Los aymaras lo saben hacer. El movimiento sin tierra lo sabe hacer. Democracia Real en India lo sabe hacer. Myanmar en Senegal está empezando a hacerlo. Occupy Wall Street no lo saben hacer. Pero tienen una mayor interculturalidad y una mayor relación política. Se asustaba una compañera de Nueva York que venía y decía, pues aquí sois todos como iguales. Diciendo, ¿dónde está aquí ese 15M diverso? Dando la razón a los que dicen que quizá el barrio sea un peligro, pero al mismo tiempo es una oportunidad de trabajar con otras culturas políticas, otros códigos, etcétera, etcétera. Ya saldrán cosas. La campaña por la auditoría no debemos, no pagamos, esa está ahí, esa va a explotar en otoño. Eso es sí o sí, vamos, porque va a explotar a nivel europeo y aquí va a explotar también esa campaña que ahora está empezando. Es decir, y ahí nos hemos juntado gente de muy diverso pelaje. Entonces, pues no sé qué decir más, que me apunto a Foucault, el saber está en los márgenes. Estoy en la universidad para intentar que haya un aprendizaje distinto y estoy en el sindicato pues para traer que vengan otras cosas que cuadren un poquito con la cultura política, pero el saber está en los márgenes. El saber de agroecología lo tiene el campesino, no lo tiene un título de máster en agroecología. El saber de lo que se necesita hacer lo sabe también la gente que está en la calle. Es decir, que
busquemos en los códigos y los problemas de la gente, no creamos nuevos sistemas expertos, porque la gente está un poquito harta y necesita autenticidades y experiencias. En fin, un poquito de nuestra parte y darle un poquito más de tiempo. Pero yo creo que nos queda un poquito. Yo me consta que habrá gente del 15M aquí no sé si aquí trabajáis por el Banco del Tiempo y la ley electoral, pero si seguís trabajando, yo os puedo informar que hay más cosas por ahí. ¿O no? ¿En qué trabajáis? ¿El 15M en Pontevedra en qué trabaja? ¿O esperamos a mañana que nos lo contéis? Bueno, pues moitas gracias a todos por asistir e gracias a Ángel Calle Collado.